7 de la mañana con 18 minutos, nos acompañan como invitados esta mañana Susana González, quien es asambleísta del Movimiento Madera de Guerrero y miembro de la Comisión de Soberanía Alimentaria. Estará también más adelante Johnny Firmata, secretario de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Saludamos al asambleísta González a esta hora, gracias por estar con nosotros y bienvenido. Es el tema de ley de aguas que sin duda preocupa y obviamente dentro de la Comisión de Soberanía Alimentaria es parte de una serie de acciones y de reacciones entre los propios asambleístas y de algunos grupos vinculados directa o indirectamente. Y hay ciertos nudos críticos, como se han denominado dentro del proyecto de ley de aguas asambleístas, que de alguna u otra manera hay que irlos desanudando, porque no hay otra forma. Pero el tema sigue siendo complicado, porque algo puede afectar, algo no puede afectar, pero el tema sigue estando ahí. Buenos días. Buenos días. Sí, Javier, varios de los nudos críticos para que nuestro público televidente comprenda un poco es la Autoridad Única del Agua, que obviamente nuestra propuesta siempre desde el principio fue una autoridad equilibrada, 50% participación del Estado, 50% sectores productivos, actores sociales, consumidores, y obviamente que era una idea inicial. Siempre se la propuso el presidente de la comisión, siempre acordamos internamente que era el camino más ideal, por decirlo menos. Pero siempre este nudo crítico se lo ha prolongado, tanto así que estamos por el artículo 170, pues y no se lo ha determinado como tal. Escuché al presidente de la comisión en una entrevista en Radio Democracia de Quito que sí se ha analizado la posibilidad y es como se solucionaría ese punto. Ya, el otro. El otro. Pues uno de los puntos más importantes es no atacar a los sectores productivos, es decir, en el caso específico de embotelladoras, lograr un punto de equilibrio en una tarifa diferenciada, porque obviamente se habla de un sector productivo sin mermar y restar, Javier, que una ley tiene que garantizar, como la ley de agua, garantizar el acceso del usuario al consumo de la misma. Entonces es importante lograr un punto de equilibrio también con los sectores productivos que generan fuentes de trabajo. En el caso específico de las embotelladoras son miles de los trabajadores. Escuchaba al representante de Cuarunari que decía, son un grupito, un consorcio que se enriquece. Y no es así, son miles de familias que están detrás de esos rostros que aparentemente son un grupo. Pero así como esos sectores también está el sector camaronero, y ha estado aquí el presidente de la Cámara Nacional de Agricultura en algunas ocasiones, César Monge, y este sector camaronero ha analizado los efectos de esta ley, y hablan de este impuesto al agua de mar. ¿Es cierto esto, asambleísta? Usted que está dentro de esta convención, ¿así resulta? Yo creo que fue muy abrupto. Yo quiero poner que la comisión no tiene mala intención con el sector productivo. Quiero entender así, porque por lo menos en la parte interna hemos tratado de consensuar esto. El Estado como tal tiene que garantizar la inversión. Además, Javier, en el artículo 82 de la Constitución habla específicamente de la garantía de la norma jurídica expresa, de lo contraído. Sí, estaba y lo pusieron. En este momento lo que pidió el sector productivo, el jueves anterior que lo recibimos, fue comprometernos a cambiar ese artículo, obviamente, y el siguiente que es un numerado que también está previsto. La reacción de los sectores productivos es normal. Todo lo que ataque, aquello que genera trabajo, aquello que genera bienestar, aquello que garantiza el pleno empleo, no el pleno desempleo, es importante. Entonces, yo sí creo que las reacciones de los sectores, en el caso camaronero, que estuvimos a bien recibirlos, escucharlos, y personalmente, Javier, me he comprometido a presentar dentro de la comisión la reconsideración de este artículo, porque estamos dentro del plazo previsto dentro de la comisión. Pero ¿por qué surge esta posición? O ¿de dónde surge este impuesto al agua de mar? O sea, nadie entiende. Mire, lo único que lograría este impuesto es hacer al Ecuador menos competitivo con el mercado externo. ¿Por qué? Porque sencillamente el costo del camarón o el costo de la tilapia o el producto que se extraiga para exportación, ¿sabe cuánto genera el sector camaronero? Más de 600 millones de divisas. ¿Sabe cuánto? Fuentes de trabajo, 250.000 directas. Si a esto se lo suma con promedio 4 miembros de familia, son miles de familias. ¿Usted cree que vaya a pasar este tema? No, eso ya está considerado. Independientemente de la mayoría que hay ahí, que no... Ya no hay mayoría, Javier. Eso es importante. No hay una mayoría porque hay posiciones radicales con ciertos grupos de la mesa. Es decir, la posición, yo personalmente hago un reconocimiento a la lucha ancestral del pueblo indígena, pero hay posiciones dentro de las propuestas de ellos que no le convienen al resto del país. Entonces tenemos que procurar
lograr manejar una ley equilibrada que garantice el acceso al agua, en primer lugar, por ser la ley de agua, que esto a su vez garantice la producción, que es la producción de alimentos, lo que va a garantizar a su vez la soberanía alimentaria, el alimento para el ecuatoriano, desde el más pobre al de clase media y el rico. Todos nos alimentamos. Ahora, ¿cuál es el otro nudo crítico que también preocupa dentro de la comisión? Bueno, también hay, 5, ¿no? sí, hay varios. Otro tema que me están mencionando mucho el sector indígena es el tema de las privatizaciones. La ley no contempla, el proyecto de ley... ¿Se va a privatizar o no se va a privatizar? No, el proyecto de ley no contempla tal, no contempla, pero sí es un punto importante, Javier, dentro de la posición bastante conciliadora que yo estoy teniendo en la mesa. Hay un ataque directo en las transitorias, en la 15, en la 16, en la 18, hacia la ciudad de Guayaquil. Yo estoy proponiendo, dentro de mis observaciones, que han sido más de 120 dentro de este articulado y de este proyecto de ley, que por favor se reconsidere la anulación de estas transitorias, porque merman lo que justamente estábamos hablando, la garantía a la seguridad jurídica. En el caso específico de la concesión de Interagua en Guayaquil, aquí, y a su vez también las competencias de CAPAC en la transitoria 18. Entonces, me parecería que eso es como dirigido a Guayaquil, la asambleísta. Yo creo que eso fue dentro de la euforia de Montecristi, que nació mucha pasión por querer atacar un modelo de desarrollo que está a la vista, que garantiza, y hasta el 2011 está previsto cumplir 100% ese acceso, esa garantía al agua potable y alcantarillado, que es lo que en esta ciudad se está dando, y que sirve de modelo para el resto del país, ¿no? Y en el sector indígena, ¿de qué manera se les ha dicho que no se va a privatizar? Se tiene un concepto equivocado. En el término específico de privatización, ellos confunden la privatización con la concesión. Ellos piensan que, por lo menos las declaraciones que les he escuchado a algunos, que al dar a la concesión se está entregando la patria, el país, y no es así. Lo que se está haciendo es que el Estado local o el Estado central no invierte una empresa extranjera en un proceso, en el caso específico de Interagua, planes quinquenales. En estos momentos todo es inversión hasta después de varios años. Mientras tanto, lo que se está haciendo a través de esta garantía jurídica, de garantizar este contrato, que a su vez, Javier, se ha sometido ya a una auditoría y ya cumplió con todo lo observado y está ya en un proceso de renegociación aceptado por los propios ministerios del MIDUBI, en este caso involucrado, y otras observaciones positivas que le hizo también el Ministerio de la Producción, ¿no? Lo único cierto es que en esta Comisión de Soberanía Alimentaria se da un nuevo plazo, ya no es para el 9 de abril, sino para el 25 de abril, lo ha dicho el propio presidente de la Asamblea. Siempre consideré dentro de la mesa, Javier, la necesidad de un plazo coherente, que no se extienda más allá de 20 días, pero que le permita a la comisión realmente analizar estos nudos críticos en consenso. Javier, cuando uno inicia un gobierno es posible que se tenga una bancada, una mayoría. Esto se desgrana como lo que está pasando en el legislativo y están pasando en las comisiones, que empiezan a sesgarse o a ponerse en posiciones muy irracionales. Y aquí se trata de crear leyes que garanticen, Javier, a los ecuatorianos el acceso a todo, incluyendo al pleno empleo real. Y no que favorezcan a ciertos grupos que se ponen en unas situaciones bastante irracionales y que no le ayudan al país. ¿Tienen 13 días para elaborar este informe y establecerlo en el segundo debate? 13 días, y yo creo que posterior a esto sería una vergüenza pedir nuevamente prórroga. Sencillamente eso. Asambleísta, quiero agradecerle por eso. A usted, Javier, muy gentil. Buen día, Susana González, asambleísta de Madera Guerrero, pero miembro de la Comisión de Soberanía Alimentaria, con este polémico proyecto de ley, la ley de aguas. Hacemos la pausa, 7 de la mañana con 27 minutos, ya volvemos.